Hoy lo que queremos es conversar un poco sobre el tema de impuestos para agentes inmobiliarios, impuestos en República Dominicana. Sabemos que es posible que se conecten algunas personas de otros mercados, pero en este momento el tema va a estar muy orientado a lo que es el mercado dominicano. Cristian. Hola, muchas gracias por invitarme a hacer esta buena combinación con ustedes. Creo que deberíamos iniciar un poco explicando el tema de cómo son los impuestos, o sea, y cuáles son los impuestos principales. Realmente el sector inmobiliario, como agente inmobiliario, es una empresa normal, o sea, no tienen una característica que lo diferencia de cualquier otra empresa de servicio. Sí existen esquemas especializados ya para el sector de construcción, o sea, hay normas para el sector de construcción, y ahí normalmente hay mucha confusión. Vale, aquí estamos orientándonos a lo que es el sector de agentes inmobiliarios, que es como si fuese un trabajador independiente. Y de hecho alguien preguntaba si ellos entrarían dentro del mismo rango de lo que es una persona, por ejemplo, que tiene un puesto de frutas en la calle. Realmente hay una diferencia con el puesto de fruta. El primero es que el puesto de fruta vende un bien. Tangible. Sí, un bien tangible. Y lo segundo es que hay que ser realista, un vendedor de fruta no gana lo mismo que un agente inmobiliario. Entonces, hay un tema ahí, y es que a mayor ingreso, mayor interés tiene la DGI en fiscalizar a una persona. O sea, si una persona, por ejemplo, no gana más de 400,000 pesos al año, es el interés de la DGI como persona física no es tan alto como aquella persona que supera el umbral. ¿Por qué? Porque como persona física nosotros, ipso facto, tenemos una exención que llega más o menos, no es exacto, más o menos a los 400,000 pesos. Entonces, ¿dentro de qué régimen entran los agentes inmobiliarios? Realmente los agentes inmobiliarios tienen un régimen normal. O sea, como cualquier persona física. Como cualquier persona física proveedora de servicio, como un contador, como un abogado, es lo mismo. O sea, y optan por las mismas opciones. O sea, porque como agente inmobiliario específico, lo que usted provee es un servicio. El servicio de usted se factura como comisión. Y hay mucha confusión sobre eso, pero realmente es un servicio y se maneja como tal. Es como usted es un consultor, lo único que es especializado en el tema inmobiliario. Y entonces, ¿cuáles serían los impuestos que tiene que pagar un agente? Bueno, básicamente, la parte inmobiliaria es afectada por dos impuestos. O sea, está el ITEVIS y está el impuesto sobre la renta. El ITEVIS, conceptualmente hablando, no debería afectar la renta del individuo, o sea, no debería afectar al individuo. Digo conceptualmente hablando porque el ITEVIS es un impuesto transferible. Me explico. El impuesto que yo voy a pagar, el ITEVIS que yo voy a pagar, ya yo se lo cobré al cliente. Ok. Entonces, sí hay un impacto en el tema de cash flow, de flujo de caja. ¿Por qué? Porque muchas veces por el crédito, yo emito la factura, la tengo que reportar, tengo que pagar ese ITEVIS y todavía el cliente no me ha pagado. Pero... ¿Eso es el anticipo? No, eso es el ITEVIS. Ok. El anticipo es un concepto que viene amarrado al impuesto sobre la renta. O sea, que es el otro impuesto. O sea, primero tenemos que hablar que el ITEVIS a nivel de rentabilidad no debería afectarte porque tú se lo cobras al cliente. Okay. Entonces tú lo cobras al cliente y lo pagas. Pero cuando tú compras una casa, tú no cobras ITEVIS. No, pero el servicio de intermediación, el servicio de comisión va grabado en ITEVIS. Okay. Los agentes inmobiliarios que normalmente trabajan bajo ese concepto que son personas físicas no perciben eso porque no hay una transparencia cuando es persona física a persona física, pero sí lo perciben cuando el servicio que brindan se lo dan a una compañía. Hagamos un ejemplo más práctico, por ejemplo. Por ejemplo, si yo presto mi servicio a una compañía como agente inmobiliario, por ejemplo una constructora que me pide que le venda un proyecto, ahí en el proceso se ve envuelto el ITEVIS. Yo puedo facturar a la empresa como persona física y ahí lo que hace la compañía es que me tiene que pagar el ITEVIS y ahí al mismo tiempo retenerlo porque soy una persona física y así es que lo manda la ley. Y
yo lo puedo facturar como una compañía. Entonces, si lo facturo como compañía, a mi compañía le vas a pagar el ITEVIS y yo lo tengo que pagar hacia adelante. Ok, vamos a ver. Hay algunas diferencias. Tenemos agentes inmobiliarios que son independientes. O sea, hoy yo me levanté, decidí ser agente inmobiliario y empiezo a generar transacciones de alquileres, venta de inmuebles. O yo pertenezco a un grupo que tiene un techo, que es una compañía registrada, que paga impuestos, etcétera, y entonces ya formo parte de esa estructura. ¿Cómo puedo yo diferenciar el pagar los impuestos? ¿Tengo los mismos compromisos con el gobierno, con la DGI? Tienen los mismos compromisos, lo que cambia es la forma. O sea, por ejemplo, si yo voy, imagínate que tú tienes una constructora y yo voy a dar servicio de vender la torre que tú estás vendiendo. La vendí, por cada vez que la vendes tú me vas a pagar una comisión. La vendí y entonces, esa comisión que tú me vas a pagar, si es como una persona física, la factura que yo emito o que la compañía crea como proveedor informal, va a llevar el elemento del ITEVIS. Y va a llevar el mismo 18%. Va a llevar el mismo 18%. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Por eso digo que la forma es la que cambia. La diferencia es que la compañía lo que hace es que retiene el ITEVIS, como si me lo paga y me lo quita. Por eso, si yo pago, o sea, hago una comisión, por ejemplo, de 100 mil pesos, se hace una factura de 118, ellos solamente van a trabajar conmigo en base a los 100 mil, porque los 18 ellos lo retienen y lo pagan al Estado ellos, porque soy persona física. Si eres una compañía, no pasa así. Okay. Yo le pago a la empresa mi factura, o le emito mi factura, los 100 más los 18, y ellos me tienen que pagar mi ITEVIS, y yo soy el que lo pago a la DGI. En algunos casos las compañías te retienen un 30% de ese 18%. Sí, está el tema de la retención del 30%, y no debería ser en algunos casos, debería ser en todos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Ah, ok. Entonces, el tema es que por uso y costumbre, muchas veces te lo retienen, muchas veces no, y el impacto no lo tienes tú como agente, sino lo tiene la compañía. Ok. Entonces, el otro impuesto, o sea, ya pasando el impuesto sobre la renta, que es el que realmente impacta a uno, imagínate que hagamos el ejemplo con esa misma factura de esos 100 mil pesos. Yo como agente independiente te pasé la factura de los 100 mil pesos. Esa factura tiene un 12%, un 18% de ITEVIS. Eso yo no lo veo, porque ellos me lo pagan y me lo retienen. Ahora bien, de los 100 mil pesos que me quedan, ellos sí tienen la obligación de retenerme un 10%. Eso es cada vez que yo ejecuto con una compañía. Entonces, ¿qué me va a...? O sea, ellos van a retenerme de esos 100 mil pesos 10 mil. 10 mil pesos. Y te tienen que otorgar una carta, un documento que certifique que ellos te retuvieron ese 10%. ¿Para qué es esa carta? Porque ese 10% es una retención. Ese 10% yo lo utilizo para mi declaración de impuestos. O sea, cuando yo voy a declarar mis impuestos a final de año, que voy a declarar impuestos sobre la renta, ahí yo utilizo ese crédito por la retención que me hizo esa compañía y los rebajos de los impuestos que yo tengo que pagar. Vamos a hacer un resumen de esa diferencia de impuestos del ITEVIS y del impuesto sobre la renta. Ok, bueno, como que explicaba al inicio. El ITEVIS es un impuesto transferible. Yo se lo facturo al cliente, el cliente me lo paga y yo lo pago al Estado, si yo soy una compañía. Si soy una persona física, yo se lo facturo al cliente. Normalmente no lo vemos porque él no me lo paga. Él lo retiene y lo paga al Estado. Directamente. Entonces, el impuesto sobre la renta es diferente porque eso sí me impacta directamente el monto que yo establecí de la comisión. Entonces, estamos hablando de un ejemplo con 100 mil pesos, de que yo te facturé como persona física 100 mil pesos a ti como compañía de comisión por la venta de un inmueble. De esos 100 mil pesos, cuando yo te hago la factura como persona física, yo te facturo 100 mil pesos más 18, pero el 18 yo nunca lo veo. Y adicionalmente tienes la obligación de retener un 10%.
Ese 10% de impuestos sobre la renta es una retención. ¿Qué significa eso? Que automáticamente me entregan mi cheque de 90,000 pesos, me tienen que entregar una carta que diga, que certifique que ellos retuvieron esos 10,000 pesos. Y yo esos 10,000 pesos los uso como crédito para mi declaración personal de impuestos sobre la renta. ¿Que se hace a final de año? Que se hace a final de año. ¿En diciembre o en marzo? ¿Cuándo se hace? En marzo para persona física, en abril para compañía. No es que se hace ahí, es que tienen eso como fecha límite. Nunca coja la costumbre de hacerlo el último día de cada periodo, porque eso genera muchos problemas. Ok, sobre todo si hay algún inconveniente o te tienen que devolver alguna documentación. Sí, y también pasa mucho tema de información que a veces no pasa. O sea, ¿qué no pasa? Que uno lo envía por los diferentes formatos, la DGI, ya el contador o el asesor fiscal que lo trabaje, y la información no quiere pasar, tal vez por la carga de data que hay en ese momento. Entonces es mejor hacerlo previo, o sea, es mejor mientras más temprano mejor. Realmente. Tan pronto termina diciembre, usted empieza a hacer... A recuperar, bueno, según termina diciembre, usted empieza a recolectar toda su información. Tengo una pregunta. Si, por ejemplo, tú tienes una casa, yo soy agente inmobiliario, tú me otorgas, yo capto tu propiedad para venderla, yo vendo esa casa, yo me gano 100,000 pesos de comisión. Tú eres una persona física al igual que yo. Yo no tengo la obligación como persona física de retenerte. Eso es solamente para compañía. Ok. A menos, existe una excepción, a menos que yo esté constituido como persona física en la DGI con una obra y ya yo necesito reportar ese gasto. Porque el tema es que como persona física la mayoría de personas no necesitan reportar el gasto. Vale, yo me refiero a que yo tengo una casa, la quiero vender porque me voy a comprar otra, entonces yo no te voy a retener ni el 18 ni el 10, tú no me vas a retener nada. No. Ok, importante. Voy a decir en teoría, tú como agente deberías de reportar el ingreso y reportar el 18% de interés y cobrárselo a tu cliente. Pero la costumbre, el uso y costumbre de aquí es que cuando se hace entre personas físicas no hacen el trámite 100%. ¿Y si la DGI decide que quiere que tú transparentes esa transacción? Si ¿Ellos tienen mecanismos para hacerlo? Ellos tienen mecanismos para hacerlo. Voy a hacer un paréntesis sobre el tema impositivo y voy a hablar de otro tema, del cual podemos hacer un segundo podcast, que es del tema de la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos impone a los agentes inmobiliarios que compran y venden inmuebles, o sea, que están en el trámite, ser sujeto obligado. Y quien administra eso es la misma DGI. O sea, quien coordina el trabajo de fiscalización de los sujetos obligados de la misma DGI. Eso hace a los agentes inmobiliarios un poquito más vulnerables a la revisión de la DGI, porque le da más poder a la DGI. Okay. Entonces, actualmente, ¿cómo se puede dar cuenta la DGI? Que es una pregunta que habían hecho previamente. Si yo no pago los impuestos, ¿cómo se da cuenta? ¿Qué me pasa? La DGI se puede dar cuenta por muchas vías. Lo primero es, tú no estás reportando ingresos y empiezas a tener inmuebles, empiezas a tener vehículos. Esos son activos que se registran en la DGI. Entonces, no reportaste ingresos en el 2018, no reportaste ingresos en el 2019, y en el 2019 te compraste un apartamento de $200,000. ¿De dónde te sacaste esos $200,000? Vamos a hacer la diferencia, porque si yo soy un empleado privado, ya la compañía me tiene registrada. Sí, por ende, la DGI me sigue los pasos. Me sigue el rastro. Pero si yo soy una compañía, una empresa independiente, una persona independiente, como dice Cristian, y entonces no reporto que yo recibo ningún ingreso, pero estoy adquiriendo bienes, ¿puedo justificar como que mi esposo provee esos fondos? ¿O? Sí, lo podría justificar, pero entonces fiscalizarían a tu esposo. Bien. Para ver si es verdad que él provee esos fondos. ¿Tu recomendación en este caso cuál sería para los agentes inmobiliarios? Sean prudentes y reporten. Cuando digo sean prudentes, yo sé que hay mucha informalidad, conozco mucho del sector inmobiliario, tengo muchos clientes del sector inmobiliario, agentes y compañías, constructoras, sí.
Y el problema es que muchas veces pecamos de inocentes y nos salimos de lo lógico. ¿Me explico? Explícate. Cómo yo reporto 100,000 pesos de ingresos cada año y de repente me compro una villa en casa de campo. Eso es salirse de lo lógico. O sea, sí, tú tienes que tener un ingreso que sustente los bienes que tú tienes. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber un equilibrio entre el ingreso y el gasto. Eso es un punto. El otro punto por el cual la DGI se da cuenta es si usted le presta servicio a una compañía y la compañía le paga a usted ese dinero, ya sea porque usted emitió factura o porque usted le retuvo, la compañía va, o porque la compañía le retuvo, perdón, la compañía va a enviar su información a la DGI. Entonces, cuando la DGI analice el estatus de la compañía versus lo que usted reportó, hará un comparativo y ahí le puede caer. Es más sencillo de ahí. Cada vez que la DGI cada vez que la compañía manda a la DGI la información suya, está amarrada a su cédula. Ellos nomás tienen que ver la cédula que está registrada, que tienen ingresos mayores de 400,000 pesos y observar si han reportado o no han reportado. 400,000 pesos al año. Al año, sí. Para los que no escucharon el tema de los 400,000 pesos, estábamos hablando de un tema de interés fiscal. O sea, porque había una pregunta de de la similitud, o quisieron hacer la similitud de yo como agente inmobiliario y yo como vendedor de fruta, y realmente el tema es que un vendedor de fruta no gana lo mismo que un agente inmobiliario. Son los montos. A menos que un vendedor de fruta sea un vendedor de fruta industrial. Entonces, que ya ahí sería una compañía. Que ya sería una compañía o una persona más institucionalizada. El tema es que existe una brecha para las personas físicas que está alrededor de 400,000 pesos, no son 400,000 pesos exactos, pero está alrededor de los 400,000 pesos. Si tú no facturas más de ahí al año, no es que la DGI no te pueda fiscalizar, te puede fiscalizar. Lo que tú tienes un menor interés sobre la DGI. ¿Por qué? Porque no va a pagar impuestos sobre la renta. Okay. Porque hay una exención hasta los 400,000 pesos. Okay. Hay una pregunta que me surge y ahorita vamos a revisar las preguntas que habían enviado. Si somos dos agentes inmobiliarios, agente A y agente B, hacemos una transacción, una venta, que es generalmente las que mayormente las comisiones son más altas, ¿cómo se define la comisión o la retención a pagar? El que facture. El que facture. O sea, el agente A es el que factura, debe retenerle al agente B. No, al agente A es que lo van a retener. Okay. Ya la transacción entre el agente A y el agente B, si no están registrados, ninguno de los dos es un poco más libre, en el sentido de que el agente A le puede facturar al agente B con todo y no hay una necesidad de retención, a menos que el agente A esté registrado en la DGI y esté trabajando bajo el régimen ordinario. Vale, pero si ya a la agente A le hicieron una retención... No, pues, porque la retención de la agente A es un tema de que él la puede utilizar como crédito para su impuesto sobre la renta. Ese dinero no se ha perdido. Ok. O sea, que es un mito. O sea, la retención y el anticipo, que tú me preguntaste ahorita sobre el anticipo, no lo pierdes. La retención es un anticipo al impuesto sobre la renta. Y el anticipo, como su nombre lo dice, tú lo pagas y posteriormente, cuando te toque pagar impuestos sobre la renta, eso se deduce de lo que tú tienes que pagar. No es un impuesto como tal, es parte del esquema del impuesto sobre la renta. Pero si yo todavía no he generado el ingreso por esa facturación, ¿por qué debo pagar anticipo? Lamentablemente es un tema impositivo. Es un tema impositivo, lo dice la ley y... No importa que tú brinques o patalees, te va a tocar. Eso está así. ¿A partir de qué monto se debe de pagar anticipo? Eso depende mucho de en cuál régimen tú estés suscrito. ¿Por qué? Me explico. De la persona física, y veo que esto se está tornando más sobre un tema de personas físicas, las personas físicas tienen, vamos a decir, 2 formatos de declaración y 3 regímenes de declaración. Me explico. Hay un formato que es una declaración que se llama IR1, que es muy parecido a la forma de declarar de una compañía donde tú pones ingresos, costos y gastos. Ahí tú tienes 2 formatos.
El IR1 tú te declaras como si fuera una compañía, ingresos, costos y gastos, o declara ingresos menos exenciones, menos algunas partidas que tú te las puedes deducir y tienes el monto a pagar. Esa emite anticipos, 3 anticipos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Hay tiempos establecidos? Marzo, creo que marzo, agosto y diciembre, creo que algo así. Entonces, ya si tú te vas al otro régimen, que es el régimen simplificado de tributación, que es el que más yo recomiendo a la persona que practica la profesión como consultor liberal, en ese régimen es un poquito diferente, porque ahí no existe anticipo. Ahí lo que hacen es que lo que tú tienes que pagar, tú lo divides en cuotas, en 3 cuotas. No, perdón, en 2 cuotas. Es como semestral. Sí. En el momento de la declaración y 6 meses después. Okay. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro régimen? Ya está el otro 3. Me perdí. En el IR1 tú tienes 2 regímenes. Okay. Uno que es bajo deducción y otro que es ingresos y gastos. Okay. Y en el RCT tú tienes un régimen diferente. Que este es el que tú recomiendas. Que es el que yo recomiendo. ¿Por qué yo lo recomiendo? Lo voy a tratar de simplificar, simple. Porque automáticamente te regala o te da un 40% de tus ingresos como gastos, sin tú tener que soportar absolutamente nada. No tienes que presentar ninguna factura. Y después te incluye en un esquema en el cual tú también tienes unas deducciones. O sea, me explico. Imagínate que tú ganaras $1.000.000. Tú, con el régimen simplificado de tributación, lo primero que hace la DGI para ti es deducir el 40% como gasto. O sea, ya de ese millón, tú vas a tributar sobre 600.000. Pero no se queda ahí. De los 600.000, como persona física, tú tienes 400.000 y pico de pesos, que es lo que he mencionado de hace rato, como exención. O sea que ya de los 600.000 tú vas a tributar sobre 200.000. Entonces, sobre esos 200.000 se le aplica una escala que más o menos estaría pagando unos, 20-25.000 pesos. Pero tú, si tú le has prestado servicio a compañías y te han retenido, a esos 20.000 pesos tú le vas a poder deducir lo que te retuvo esa compañía, los 10% que te van a dar. Entonces, por ejemplo, yo uso ese sistema y yo tengo, desde que inició llamándose PCT, ahora se llama RCT, y yo nunca he tenido que pagar impuestos a la renta. La primera pregunta es: ¿qué ocurre si no pago? Vamos a dividirla en 2. ¿Qué ocurre si no reporto y qué ocurre si reporto y no pago? Si no reporto, estoy sujeto a que me fiscalicen y ahí la DGI va a determinar lo que yo debía pagar. No van a investigar ni nada, directamente. Ellos van a investigar, pero con sus números. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen, como le dije, ellos tienen los números de los inmuebles que tú tienes. Ellos tienen los números lo que te han reportado a ti. Y si ellos te fiscalizan de escritorio, o sea, si un auditor se va a sentar a fiscalizarte, ellos te pueden dar una carta y decir que tú tienes la obligación de entregarle tus estados bancarios. Ellos pueden verificar todas las entradas de dinero que tú tuviste en tu estado bancario de ese periodo y decir que no cuadran con la información que tú estás remitiendo a la DGI. Y lo que no esté ahí, ellos te lo van a asumir como un ingreso, a menos que tú lo justifiques que fue un préstamo. Rocío, ¿tú quieres que te repitan el nombre del régimen? ¿Será del último? El régimen simplificado de tributación, RST. ¿Y el otro? El régimen ordinario. Okay. Entonces, la otra cosa es: ¿qué ocurre si yo reporto y no pago? Si yo reporto y no pago, todo el mundo sabe lo que ocurre: moras y recargos. Y las moras y los recargos de la DGI son muy agresivos. O sea, el primer mes es un 10% de mora y un 1.1% de interés indemnizatorio, o sea, un 11.1% en total.
El segundo mes, o sea, si me pasó un mes, no lo pagué, y me pasó un segundo mes y no lo he pagado, y de ahí en adelante es un 4% de mora y un 1.1% de interés indemnizatorio. Esos son un 5.1% mensual sobre el monto adeudado, o sea, sobre la base, sobre el impuesto no pagado. La DGI puede, si le despierta el interés, le puede incluso hacer procedimientos de cobro compulsivo donde puede hacer hasta esquemas de embargo. Y más si el trabajo es como persona física, por eso yo recomiendo muchas veces que se constituyan, para tratar de poner esa barrera de que puedan ir directamente a tus bienes. Vale, luego haremos otro webinar sobre formalización, pero ¿bajo qué régimen tú recomendarías? Yo siempre recomiendo que se analicen, porque hay personas que son lo suficientemente organizadas para tener todos sus ingresos y sus gastos organizados y les sale barato a nivel impositivo el esquema del régimen ordinario. Pero en la mayoría de casos que lleguen a mi oficina, yo recomiendo el RCT. ¿Por qué? Porque el mundo inmobiliario es muy informal, muy informal. Entonces, en informal hay cosas que tú no tienes factura como comprobante fiscal, que tú no tienes cómo sustentar los gastos, y tú tienes que sustentar los gastos igual que una compañía normal.